Editar es leer, leer de un modo particular. Parafraseando a Borges, podríamos decir que es ejercer el arte de la crítica. El editor acompaña una idea desde su origen hasta que llega al lector. En esta entrevista conversamos con Carolina Di Vela, editora, sobre qué significa trabajar con libros hoy, cómo se elige una obra, qué desafíos impone el presente, qué lugar tiene un catálogo en un mundo que avanza con relativamente prisa. Detrás de cada libro publicado hay una mirada, una decisión y una apuesta. Carolina, gracias por estar con nosotros. Hola Patricio, muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Muy contenta de estar acá y en medio de la Feria del Libro. Recién la escuchaba a Laura Alonso. Qué mejor hablar de libros en este contexto, ¿no? Y pensar acerca del trabajo de editar, que va cambiando con las épocas, con los años. O sea, cambia el editor y cambia los contextos. Es una tarea absolutamente dinámica. Esto que decías recién, o sea, yo creo que es bastante más que acompañar un libro desde el origen hasta que se materializa. Justo hoy hablaba con unas estudiantes del Pellegrini, algunas ya estaban en el CBC, otras terminando, de un taller de edición, y me preguntaban qué es editar. Y yo creo que hay muchas respuestas respecto de lo que es editar, pero yo creo que un editor tiene una mirada global, completa, de todo el recorrido del libro. Puede ser desde la gestación de la idea o desde la lectura del borrador, hasta también su materialidad, hasta también su manera de comunicarlo y defenderlo. Yo creo que un editor defiende los libros que elige. ¿La colección es tu biblioteca? ¿Podríamos pensarlo de esta manera? ¿Los libros que se editan son los libros que vos tendrías en tu casa, en tu biblioteca? Algunos sí, otros no, porque cada catálogo, yo pasé por varias editoriales, cada catálogo tiene su, también lo hablábamos hoy, tiene su impronta. Esto es bastante subjetivo. Uno puede decir que hay líneas editoriales, que hay colecciones, que hay límites, ¿no? Conceptuales o de contenido, pero aún así siempre hay una mirada y una percepción de catálogo, y eso tiene que ver con el editor. Hay libros tal vez de filosofía que tendría en mi biblioteca, o algunos ensayos de divulgación que tendría en mi biblioteca y tal vez otros no. Creo que eso nos pasa a casi todos los editores que no trabajamos en nuestras propias editoriales, sino en editoriales que ya están dentro de la industria del libro y que también tienen sus lectores y sus comunidades. Tuviste un paso por Eudeva, justamente la editorial que recién mencionaste a Laura Alonso. Ella destacaba los libros de Eudeva. ¿Cómo es trabajar en una editorial de una universidad como la de la UBA? Eudeva fue lo primero que hice en el año 95, estuve 2 años, fue mi primera experiencia como editora. Así que bueno, tengo que desempolvar un poco los recuerdos. Para mí fue muy inaugural en ese momento porque era absolutamente todo nuevo. Ni siquiera era editora en ese momento, estaba en el mundo de la producción, o sea, me interesaba mucho más saber cómo se hacían los libros. Eso era lo que me desvelaba, era muy lectora y mi interés era saber cómo se hacían, cómo era el diseño, el proceso de diseño, el proceso de corrección, los papeles, la producción. En ese momento había fotocromía. Editar, por otra parte, en una editorial universitaria es encontrarte con un catálogo inabarcable y también con algunas dificultades, ¿no? En ese momento, pues estoy hablando del año 95, el contexto limitaba mucho. De hecho, había como un doble staff. Yo me acuerdo que había un doble staff, un staff que ya estaba hacía muchos años y un staff de jóvenes nuevos, recién llegados y comenzando el camino editorial. Tenía ciertas dificultades porque son libros que también responden a lo que pide la universidad. Me acuerdo una anécdota de un libro de Néstor García Canclini, Imaginarios Urbanos, que se habían olvidado que venía García Canclini a dictar una charla en el auditorio de la Universidad de Derecho, y fue un libro que tuvimos que procesar en horas. También eso es editar, no solamente en una editorial universitaria. O sea, el editor también es un hacedor de libros y muchas veces dentro de unos plazos y unos tiempos que no son los que uno quisiera. ¿Después de ahí a dónde seguiste? Después de Eudeva pasé a lo que era en ese momento Vergara,
que años después fue comprado por Ediciones B, también en producción. Ahí seguía muy, muy inquieta por lo que era el mundo de la producción y ahí me extendí a prensa y me metí muy de lleno. De hecho, fui jefa de producción durante unos cuantos años, jefa de prensa también y hasta fui jefa de compras, porque mi inquietud en el mundo del libro también tenía que ver con los costos. Me interesaba mucho saber cuánto, porque no hay nada, hay muy poco material destinado al mundo de los costos editoriales, al menos en ese momento. Pasé a Ediciones B, en Ediciones B estuve muchos años y toda mi primera fase fue esa y luego ya así como gerenta editorial. Hoy en Galerna vos vivís en el mundo del libro físico, pero también del libro digital. Sí, sí, claro. O sea, yo creo que los contenidos que se vehiculizan a través del libro físico también pueden admitir lectores digitales, incluso de audiolibro. Soy defensora del papel, defiendo el objeto libro porque también defiendo lo que significa el lector y lo que significa el vínculo del papel con el lector, que cambia mucho cuando uno lee en pantalla o cuando uno escucha, pero bueno, me parece que todos los medios también llegan a uno y uno puede hacer con eso algo después. ¿Cómo es hoy plantear un catálogo de una editorial? Estamos en la Feria del Libro, con lo cual siempre tenemos ese optimismo de la feria, pero ¿cómo es plantear hoy cuando la caída de la lectura está un poco más marcada? A ver, yo creo que un editor es un lector, no solo un lector de libros, sino un lector continuo, muy abierto y muy poco prejuicioso de todo lo que ocurre a su alrededor. Tal vez la mayor dificultad, tal vez que exista hoy, es este riesgo de lo efímero, ¿no? Yo soy bastante optimista, creo que va a llegar un momento en que lo efímero va a llegar a tal punto que se va a extinguir por sí mismo, ¿no? O sea, pero claro, se va a absorber, ¿no? Y creo que también se está gestando muy lentamente todo un movimiento, tal vez como en células que no están muy conectadas, de enfocar, ¿no? De quedarnos. Hay todo un correlato de la velocidad que ya viene hace bastante tiempo, ¿no? Empezó con el mundo slow, pero hoy en día no es algo que, si bien es tendencia, no es algo que nos haga bien. Y creo que en contrapartida el libro ofrece una oportunidad única. ¿Sabés que el otro día estaba en el stand de Ciudad de Buenos Aires, que está cerca de hablando con Martín Coan, y él decía que él hacía como un elogio de la lentitud para lo que decís del mundo slow, y también hablaba acerca de la necesidad de que haya cada vez más lectores en cualquier dispositivo, en cualquier formato. Yo coincido. Lo que pasa es que a mí lo que me pasa es que el libro como objeto interpela y pone en movimiento en el lector una cantidad de habilidades que a lo mejor en otros soportes no ocurre. Por eso también lo defiendo, porque eso va de la mano de lo que hablaban también recién con Laura Alonso y de la educación, y todo eso también influye después en cómo se aprende. Entonces me parece que el libro sigue teniendo unas cualidades que a lo mejor otras plataformas no. ¿Qué características tiene que tener un buen editor? Un buen editor tiene que ser flexible. Tiene que poder entablar vínculos de confianza con un autor. Un buen editor tiene que saber escuchar. Un buen editor tiene que saber leer. Y leer en muchos planos a la vez. Yo siempre digo que editar de alguna manera es hablar con la voz de otros, ¿no? O sea, uno aprende es un camaleón, ¿no? Porque uno se transforma en la voz de otro en cada libro que edita. Entonces me parece que un editor tiene que tener esa permeabilidad. Tiene algo de terapeuta, un buen editor, porque en cada conversación con un autor lee lo que el autor no está diciendo, lee el deseo del autor, sea ficción o sea no ficción. Todo autor es un soñador, ¿no? Entonces me parece que un buen editor tiene que poder dirimir lo que necesita versus lo que el autor desea, versus la necesidad comercial de que ese libro pueda tener un lugar con nombre propio en el mundo del libro y frente a los lectores. El escritor tiene muchas veces el síndrome del impostor. ¿El editor también?
Yo no la tengo, pero no te podría hablar por otros editores. Pero, ¿y cómo trabajás con la del síndrome del impostor del escritor? Bueno, tengo algunas experiencias al respecto y yo soy una gran motivadora. Básicamente un editor cree en la potencia de la palabra de otro, la palabra hecha obra. Entonces, si el editor cree, tiene convicción frente a ese texto o esa potencia de texto de un autor o de una autora, si eso existe, es un gran motivador, es un líder. Se transforma en algún momento del proceso en un líder, en un motivador, en alguien que acompaña, facilita y estimula el trabajo del otro. Yo creo que en definitiva hay un momento en que el autor se larga solo, ¿no? Y también se apropia de ese rol. Es muy interesante ese trabajo del editor, sobre todo cuando puede validar el trabajo con un mismo autor en el tiempo. ¿Viste esto que los autores van como abejitas, ¿no? De flor en flor o de editorial en editorial? Yo, sin embargo, tengo autores con los que he validado líneas editoriales y a lo mejor trabajan otras en otras editoriales, pero poder trabajar con un autor en el tiempo es muy valioso para ambos, porque ambos crecen y uno descubre un autor que va evolucionando por esa participación colaborativa. Hay una colaboración. El editor siempre está en el detrás de escena, nunca es protagonista, y yo creo que un editor no tiene que tener nunca una pretensión de protagonismo. No, pero yo sé que has trabajado con ciertos autores y que los acompañaste casi desde el momento en que comenzaron a escribir. No voy a decir el nombre, pero hay una cantante, por ejemplo, ahí. Bueno, pero ese también es un trabajo del editor. Un editor muchas veces se encuentra con autores en potencia o tal vez se encuentra con personas que a lo mejor nunca han escrito, pero que tienen la pulsión de la palabra. Porque a veces la palabra no aparece, a veces lo que reina es el silencio, o a lo mejor la palabra aparece de otras formas, y de pronto esa palabra necesita un cauce. Y un editor tiene que estar ahí, sabiendo acompañar, sabiendo leer lo que está, el material, sin juzgarlo, y sí con ese olfato, ¿no? Uno tiene que también saber decir que no. No se tiene que dejar deslumbrar porque a lo mejor ese es un personaje muy exitoso en otros planos, eso no alcanza. Para mí lo que alcanza es tener algo para decir, algo singular para decir y algo que pueda exceder el plano de la anécdota. Alguna vez trabajando con Natalia cito la novela 27, lo que es hoy una novela de no ficción, 27 noches. Natalia llegó a mí con una crónica periodística y ya, bueno, venía con una historia larga de noes, ¿no? Y cuando lo leí le dije, bueno, pero esto es una anécdota que en definitiva ya traspasó el paso del tiempo. Un editor tiene que poder hacer de una anécdota algo que se proyecte, porque el libro necesita pasar la barrera del tiempo y el lector necesita algo que le permita interpelarse, si no es una noticia de un periódico. Y ya me avisaron que nos quedan unos pocos minutos y quiero hacerte algunas preguntas de trabajo de editor. ¿Cuál fue tu primer libro? Mi primer libro fue, lo primero, no, como editado, fue Genio y Figura de Ernesto Sábato, de la colección Genio y Figura de Eudeva. El autor era Cataña, un cordobés. Me tocó visitar a Sábato en su casa, conocer su estudio, hablar con él, fue un lujo. Yo era muy nuevita, o sea, estaba recién salida de letras y claro, yo todo lo miro con ojos de hoy, como todos, ¿no? Y me veo allá y claro, era puro deslumbramiento, creo que fue un privilegio poder estar en ese mundo que al menos era en el que yo quería estar. Recién hablaba Laura de la convicción, ¿no? Y esto también tiene que estar en un editor, ¿no? Porque los que estudiamos letras, casi todos vamos o por el mundo de la colaboración editorial o por el mundo de la docencia. Y yo creo que el mundo del libro debe recibir cada vez más. Además creo también que letras debe ser la carrera base. En producción se habla de la cama blanca, ¿no? Que es como la base blanca sobre en algunos procesos productivos se trabajan otros colores. Yo creo que letras, filosofía, historia, tienen que estar en la base. Es como el CBC. El CBC tendría que ser letras, historia, filosofía y después estudiar lo que quieras. Pero esos son como el ABC y creo que en el mundo del libro debe haber cada vez más egresados de esas carreras. ¿Y qué libro te gustó editar? ¿Cuál es ese libro que vos decís, che, yo me di el gusto y edité
a tal autor. Aunque quedes mal con muchos autores, elegí uno ahora. Yo estoy muy orgullosa de una corrección de Galerna que se llama La otra palabra, que está dirigida por Jazmín Ferreiro y que nació en contrapartida de otra colección de Galerna que no edité yo, que dirigió Gonzalo Garcés. la de Lucas Suárez, que dirige Lucas Suárez. Y cuando yo vi esa colección, que es fabulosa, fabulosa, recomendadísima, también me pregunté, bueno, ¿y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres que pensaron? Yo sé que esta es una pregunta que se viene haciendo a lo largo del tiempo, pero en esa colección que hoy lleva 4 volúmenes que dirige Jazmín Ferreiro, yo me encontré con Hildegarda de Bingen o me encontré con Flora Tristán, abordadas desde lugares que yo misma desconocía. Cada una de esas mujeres son personajes de novela. Bueno, Flora Tristán es novela del paraíso en la otra esquina de Vargas Llosa, ¿no? Claro, claro que sí, pero Hildegarda, por ejemplo, una mujer medieval que fue tantas mujeres en sí misma en un contexto clerical y que fue precursora, se estudia en el mundo de la música, por ejemplo. De lo más reciente, puedo decir que estoy orgullosa de haber generado, formado parte y también armado equipo, ¿no? Un editor tiene que saber armar equipo. Y te hago la última. ¿Qué libro te gustaría publicar? Qué preguntas difíciles, porque el que todavía no publiqué. A mí me gustaría descubrir a un gran escritor Nobel. Me gustaría... ¿Lees jóvenes? ¿Lees Leo. chicos? ¿Te llegan? Y te Me llegan y soy muy permeable ante todo lo que llega. A veces no me alcanza el tiempo. Las estructuras a veces están súper, digamos, amortizadas, pero me gustaría poder leer mucho más de lo que llego a leer, de lo que recibo. Pero Bueno, sí, una de las problemáticas que siempre me dicen los editores es que leen muchos libros que no les gustan hasta llegar a ese libro que les gusta. sí, a veces es bastante, sobre todo en ficción. O sea, la no ficción ha cambiado mucho la manera de editar no ficción. Yo creo que ya ahí los editores casi generamos los contenidos que creemos que pueden funcionar. Es otro tipo de trabajo. Pero en la ficción uno recibe y lee. Y ahí también se enfrenta lector con escritor. Yo creo que como editora soy lectora, ¿no? Y como lectora claramente tengo un gusto editorial formado sobre la base de mis propias lecturas que son literarias. Y que tienen mucha de literatura clásica y también mucho de literatura contemporánea. No me gusta, si te puedo decir lo que no me gusta, es lo autorreferencial. Huyo de lo autorreferencial. Yo creo que todo libro, toda escritura es transformación, aun cuando tenga algún sustrato que siempre lo tiene, referencial, pero si no hay una transformación en el medio, no. Bueno, toda escritura es autobiográfica, decía Borges, así que no. Claro que sí, pero es transformación. Carolina Di Vela es editora en Galerna. Gracias por haber compartido parte de tu oficio aquí en el auditorio de TICMAS. Muchas gracias a vos, Patricia, un placer y gracias a los que escucharon.